Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a Constitución y Reforma, este espacio aquí en el canal público de la provincia de Santa Fe, en el cual les proponemos discutir los grandes temas y también los grandes problemas que se presentan en la democracia santafesina, pensando también en un año en el cual estamos cumpliendo un nuevo aniversario de la última reforma que tuvo la Carta Magna de la provincia de Santa Fe. Se cumplen 60 años. Un tiempo prolongado si pensamos también todo lo que sucedió entre medio, solo por mencionar algunas cuestiones, el retorno a la democracia, la crisis del 2001 y mucho más reciente, la pandemia. Bueno, todo eso ha impactado también en la vida de los santafesinos y las santafesinas, y la gran discusión es si la Constitución hoy puede dar respuesta también a los conflictos que se van presentando. Bueno, lo cierto es que en las últimas semanas, en los últimos meses, en la legislatura provincial hay ya una decena de proyectos de legisladores y legisladoras que están planteando que es momento ya de por lo menos abrir el debate de la discusión, si hay que reformar o no. Y una de las autoras de uno de esos proyectos es quien nos acompaña en el día de hoy, es nuestra invitada Damaris Paciotti, diputada por Ciudad Futura, así que muy bienvenida. ¿Cómo estás? Así es, Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un placer. ¿Es momento de reformar? Es como la primera pregunta, sí, pero... Disparadora. Sí. Es momento para nosotras y nosotras, lo entendemos así desde Ciudad Futura, lo venimos planteando en los distintos debates, en los distintos escenarios en los que podemos participar. Para nosotros este mundo de pospandemia es necesario, o en este mundo de pospandemia es necesario, y a partir de las distintas crisis por las que estamos atravesando, no solo esta crisis civilizatoria que significó la pandemia del COVID, sino la crisis ambiental, fundamentalmente, la crisis de violencia y también, obviamente, la crisis de desigualdad por la que estamos atravesando. Así que esta situación y este contexto amerita que nos pongamos también desde las instituciones a analizar y bueno, que no sea una excusa, que la pandemia no se convierta en esa excusa del no se puede o qué es lo que podemos hacer, que nos plantean habitualmente los gobiernos administrativistas, los gobiernos que administran lo existente, y que es el escenario en virtud, como decías, de la gran cantidad de proyectos que hay, para que pongamos en la agenda pública este debate que va a sentar las bases fundamentales para todo lo que viene. Entre los argumentos del proyecto de ustedes, en un momento tiene una frase que dice, bueno, tiene que dejar de esto de ser una discusión entre políticos, sobre política, como una cuestión muy de microclima que está tal vez empañando discusiones que tienen que ser más profundas. Totalmente, para que deje de ser una discusión de la política hablándose a la política a sí misma, es necesario introducir en este debate cuestiones que sean concretas pero trascendentales para la vida cotidiana. Entonces, a partir de nuestro proyecto, lo que proponemos es que de introducción de cuestiones puntuales que de alguna forma hagan que la comunidad, que la gente común se sienta involucrada en ese debate. Por ejemplo, la asignación universal alimentaria, por ejemplo, el acceso al agua potable, por ejemplo, la integración sociourbana de nuestros barrios populares. Entonces, teniendo en consideración cuestiones que hacen a esa vida, a la vida en nuestras ciudades, ahí sí nos parece importantísimo, o nos parece la fórmula que tenemos que tener para que esta discusión no sea solamente una discusión de palacio. Bueno, a veces cuando se habla de la reforma constitucional suena un poco abstracto. Vos recién mencionabas cuestiones muy concretas del día a día, el agua potable. ¿Qué es lo que hay que implementar en la Constitución que hoy no tiene la Constitución de Santa Fe para que esos derechos se efectivicen realmente? Bien, por un lado, para nosotros este proyecto de reforma de la Constitución lo entendemos como una síntesis de nuestro programa de gobierno. Sin ser Estado, para nosotros allí establecemos, a partir de las líneas estratégicas que consideramos indispensables en nuestra labor cotidiana, en nuestra labor diaria, introducimos el concepto de gestión social. Es indispensable
o así lo entendemos nosotros, que además de la construcción que tenemos dentro del Estado, bueno, se reconozcan todos los procesos de la economía popular, por ejemplo, del trabajador y la trabajadora autogestionaria, que forman parte de nuestra realidad cotidiana. Entonces, bueno, introducir todos los elementos de la gestión social de lo común, a partir de los procesos participativos y todo lo que se pueda dar con la gente adentro. Eso por un lado, o sea, el acceso a los derechos y al refuerzo de las garantías en nuestra Constitución tiene que estar, es indispensable ayornar, como bien decías, la Carta Magna, nuestra Constitución, a los tiempos actuales, a la situación actual, al contexto actual. Pero para eso también creemos que es indispensable poner en discusión las instituciones que nos trajeron hasta acá. Entonces, por un lado, planteamos sí, es necesario sumar muchísimos derechos, reconocer muchísimos derechos en nuestra Constitución que no están, pero por el otro lado consideramos indispensables poner también en discusión, poner también en debate que esas instituciones son las que nos trajeron hasta esta situación actual y que debemos, con mucha responsabilidad política, pensar el sistema político que tenemos en la provincia, la organización del poder. Bueno, estás apuntando a una cuestión muy sensible. Siempre se plantea que uno de los frenos más grandes a la reforma constitucional es la reelección o no del gobernador, pero estás marcando otro que tiene que ver con la Constitución, por ejemplo, de la legislatura. Tenemos un sistema de bicameralidad. El proyecto de ustedes es el único que está planteando hacer un cambio ahí. Sí, lo que proponemos es que pongamos en debate todo el poder legislativo, todo el poder ejecutivo, que empecemos a tener en cuenta distintos criterios más parlamentarios. ¿Por qué no poner en discusión el rol de centralidad que le damos al gobierno, al gobernador en nuestra provincia de Santa Fe? ¿Por qué no poner en discusión las atribuciones que tiene el poder legislativo en nuestra provincia? ¿Y por qué no aún más poner en discusión la bicameralidad? Nosotros decimos que es indispensable ante este escenario donde no funciona una legislatura provincial, donde no hay posibilidades en lo concreto, en lo real, de avanzar con proyectos que realmente le cambian la vida a la gente. Bueno, propongamos que se someta a debate en esta gran constituyente esto, justamente, el Senado y la Cámara de Diputados. Bueno, proponemos que pensemos una legislatura, un ámbito parlamentario legislativo donde la distribución proporcional sea también una variante a la hora de pensar cómo se puede conformar esa legislatura provincial, donde las variables demográficas, las variables territoriales hagan que imaginemos algo distinto, que ese horizonte institucional sea completamente distinto a la hora de abordar nuestra realidad o nuestro sistema político actual. Bueno, ¿hay alguna constitución que ustedes vean que puede ser el camino a seguir en este sentido o alguna organización? Antecedentes hay muchísimos, o por lo menos lo que intentamos hacer es conocer los más cercanos. El criterio de unicameralidad lo tenemos en la provincia de Córdoba, por ejemplo, y bueno, es importante que podamos conocer los antecedentes, pero también es importante, nosotros decimos siempre que inventemos, que es el momento de poner toda la creatividad a la hora de estas crisis que estamos atravesando y bueno, que inventemos. A ver, si esa legislatura, ¿cómo tiene que estar conformada? En nuestra gran diversidad de la provincia de Santa Fe, es necesario que todos los rincones de la provincia estén representados. Bueno, pongámoslo también en debate. No es algo que podamos definir a partir del proyecto que plantea la reforma constitucional o cada uno de los puntos. Lo que sí es indispensable que planteemos es que la organización del poder en la provincia de Santa Fe tiene que estar en debate. No es suficiente solo con pensar más acceso a derechos o modificar o cambiar las instituciones que tenemos, sino poner en debate absolutamente todo. Bueno, ahora el planteo suena muy atractivo, pero también son los propios actores y actrices del poder discutiendo su propio poder. ¿Lo ven factible eso? ¿Que alguien ceda tal vez su lugar o ceda, por ejemplo, esto de transformar una cámara, dos cámaras en una?
Es cierto que los sectores de poder van a intentar continuar o mantener ese status quo. Sí nos parece indispensable en estos tiempos que la política, justamente cuando se avanzan en discursos de odio y en discursos de ultraderecha, se critique, digamos, que tener la posibilidad de que exista esta autocrítica. Y sí, lo que puedo comentarte es que hay ciertos marcos de acuerdo donde hemos avanzado, por lo menos en la Cámara de Diputados y de Diputadas, de consolidar una mesa de trabajo donde desde los equipos técnicos han avanzado en buscar las similitudes de los 10 proyectos que tenemos en el marco de la Cámara de Diputados y de Diputadas, y que queremos darle a este proceso que sea, digamos, que se convierta en un proceso sumamente participativo. Por eso incluso acordamos la posibilidad de llevar adelante audiencias públicas para abrir este proceso de reforma constitucional. Esos poderes de siempre, los poderes más enquistados, obviamente que van a oponer resistencia a estos procesos, pero para nosotros es indispensable, aunque sea que podamos llevar adelante el debate. Así que estamos poniendo absolutamente todo lo posible y todos los esfuerzos para que lleguemos a ese resultado final en la Cámara de Diputados y de Diputadas. Y después ese proceso participativo, obviamente, que le va a dar legitimidad a la propuesta que tenemos. Nosotros vamos siempre un poquito más allá y así como planteamos la unicameralidad, también planteamos la reducción de los privilegios de los políticos, planteamos la limitación. Los fueros, concretamente. Planteamos con respecto a los fueros legislativos la posibilidad de que también se sometan a debate y que se dejen de lado. Planteamos también la reducción de los salarios de la clase política. Planteamos siempre que es indispensable que seamos trabajadores, que tenemos, de hecho, en Ciudad Futura, nosotros es uno de los pilares de construcción, entendemos así, que los mandatos populares tenemos que tener la misma vida que teníamos antes de ingresar a las instituciones. Nuestros salarios tienen que ser acordes a los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras. Por eso digo de que el proceso de reforma de la organización del poder tiene que ser profundo. Somos conscientes de que ese status quo se va a intentar mantener, pero también, ¿por qué no dar siempre ese debate? ¿Por qué no hacer todos los intentos posibles para, aunque sea, tengamos la posibilidad de en la agenda pública manifestar esto y buscar esa legitimidad en el proceso de participación? ¿Es preferible avanzar aún por partes o no de manera completa como se pretende antes que nada? Antes que no haya nada, digamos, de reforma. Sí, para nosotros es importantísimo de que pongamos en debate absolutamente todo. Después, en el momento de la conformación de esa comisión reformadora, de esa constituyente, allí los temas van a estar en debate y todas las posiciones tienen que estar, porque de hecho lo que planteamos en la conformación de esa comisión constituyente, digamos, de esa comisión reformadora, es que, bueno, estén presentes absolutamente desde todos los rincones de la provincia de Santa Fe, debatiendo no solo, vuelvo a insistir, los derechos, los accesos a esos derechos, las garantías que tiene que tener nuestra Constitución, sino también la posibilidad de poner en discusión cuáles son esas instituciones que queremos para nuestra provincia. Hay un apartado en el proyecto de ustedes, justo en un contexto en el cual estamos todos hablando de las tarifas, del aumento, de los costos que tiene la energía en la Argentina, y ustedes plantean la asignación universal energética. ¿Querés contar un poquito de qué se trata? Sí, así es. En realidad siempre planteamos de que tiene que existir un mínimo básico indispensable tanto de acceso a servicios como de acceso a los alimentos. Para nosotros, todas las personas, todos los vecinos y vecinas de esta provincia de Santa Fe tienen que tener garantizado por parte del Estado esa asignación mínima básica que hace que deje ese servicio, por ejemplo, el acceso al agua potable, por ejemplo, la energía eléctrica, por ejemplo, el alimento, deje de ser una mercancía y se convierta en un derecho. Para nosotros el alimento
alimento tiene que ser un bien público. Nuestra Constitución lo tiene que establecer de manera clara. No puede existir una sola persona en la provincia de Santa Fe que no tenga garantizada el acceso mínimo a la canasta básica de alimentos. Y es allí donde el Estado tiene que participar para poder concretar ese acceso. Por eso lo planteamos como una asignación universal para todos y todas en el contexto de nuestra provincia. Hay quienes dicen que no es momento de avanzar con esta reforma y uno de los argumentos es que hay cuestiones que son demasiado urgentes y que por eso este no es el momento, que hay cuestiones muy urgentes que se llevan la discusión política. ¿Qué opinan ustedes de esa mirada? Para nosotros y nosotras es indispensable, obviamente, y lo hicimos en este contexto, y lo hacemos todos los días en cada uno de nuestros territorios, en este contexto de crisis, estar en lo urgente. Obvio, eso es necesario, pero no excluye bajo ningún punto de vista que hagamos nuestro trabajo, y nuestro trabajo tiene que ver justamente con generar esos consensos y esos acuerdos para que podamos avanzar también en las reformas estructurales. No son excluyentes. ¿Estamos en lo urgente? Sí, claramente, siempre, y nos parece que es la forma o en esta cultura política que tenemos de avanzar en las respuestas concretas pensando en ese mundo o en ese horizonte que soñamos. Avanzamos en lo urgente, pero también es indispensable que creamos entre todos esos contextos para avanzar en lo estructural y en lo importante. Si no, termina siendo una excusa de la política protegiéndose a la política misma, de no hacer absolutamente nada porque nos la pasamos estando en esas urgencias. Hace muy poquito ustedes estuvieron reunidos con referentes chilenos que participaron de todo el proceso de reforma, que sabemos que en Chile fue muy complejo, con mucha lucha social y mucha lucha política también, pero sabemos también que una vez que se consiguió la reforma, después la Constitución se convirtió en el libro más vendido en ese tiempo posterior. ¿Qué sacaron ustedes de este encuentro y cómo creen que esa experiencia puede llegar a impactar, por ejemplo, en una discusión como la que habría que dar en Santa Fe? Estuvimos esta semana reunidos con constituyentes del proceso constituyente, digamos, chileno, y nos pudieron describir todo lo que fue el proceso, desde el momento donde el plebiscito determina en esto de que insistimos con los procesos participativos. Y que la gente quiere. Sí, totalmente. Así que nos contaron entre los participantes todo lo que fue ese proceso y sacamos un montón de cuestiones que tienen que ver con los procedimientos, pero si una valoración política podemos hacer de ese proceso constituyente es que fue profundamente democrático, profundamente debatido. Las comisiones fueron absolutamente paritarias, incluso las coordinaciones de cada una de esas comisiones donde debatían ejes centrales para las generaciones futuras, incluso a partir de ese gran proceso que se dio Chile. Entonces nos llevamos la impresión política, obviamente porque estamos a favor del apruebo, que es indispensable de que desde todos los lugares podamos acompañar el apruebo, pero bueno, todo lo que implicó llevar adelante ese proceso. Así que tomamos lo mejor del proceso chileno y bueno, vamos a tratar también en el momento de pensar, o por lo menos establecer esta norma básica que declara la necesidad de la reforma, cómo debería ser incluso la elección de los constituyentes, teniendo ese ejemplo, ¿no? Bien. Damaris, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos.